Noches, profesor, compañeros. Bueno, en este caso, mi grupo, el cual está conformado por Gabriel Chiari, Felipe Ló, Carlos Ricorti, mi persona, Isaac Esquivel, vamos a hablar nuestro tema de proyecto, el cual tiene como nombre el Final Flow. Básicamente, para intentar relatar un poco cuáles son los objetivos, es el intentar ayudar a los usuarios a tomar el control de sus finanzas, ya que muchas veces no suelen llegar a la meta del mes o inclusive pueden llegar a deber dinero o cosas de ese estilo. También el poder ofrecer esas sugerencias personalizadas que es para poder tener una buena gestión financiera óptima. Y por último, el poder empoderar a los usuarios en la toma de decisiones informadas dentro de lo que viene siendo las finanzas personales. Dentro de los usuarios objetivos, nosotros tenemos desde los jóvenes inexpertos hasta los adultos. De los principales rasgos de los jóvenes inexpertos es la falta de experiencia financiera, la falta de poder tener ese seguimiento o tener ese control dentro de lo que viene siendo los gastos, y por último que muchas veces no tienen esa motivación del ahorrar. Y dentro de lo que viene siendo los adultos, ya si viene siendo cierto que tienen un tipo de experiencia dentro de lo que viene siendo el ahorro, es verdad que muchas veces no suelen tener ese objetivo dentro de sus principales metas del día a día. ¿Entiendes? Entre las metodologías que nosotros utilizamos para el proyecto están asumir la mentalidad de un principiante. Este implica ponerse en los zapatos de un principiante y así comprender mejor las necesidades y desafíos y perspectivas desde la perspectiva del usuario. Con esto y evitamos suposiciones basadas en nuestra experiencia y lo que resulta más intuitivo y fácil de usar. También está el enfoque de Power of 10. Este enfoque busca la mejora continua de 10 veces, lo cual nos implica una mejora constante y desafíos para mejor intuitividad en la plataforma. También tenemos la creación de prototipos para tomar decisiones. Este busca crear prototipos de etapas tempranas y a su vez recopilar comentarios, ideas de manera intuitiva, y este trabaja bajo la iteratividad para así tener la mejora continua en nuestros prototipos. Ahora yo les voy a hablar de las encuestas que realizamos y cómo hicimos los datos. Principalmente hicimos una encuesta para medir cómo sería el mercado disponible. Entre las preguntas tenemos varias, por ejemplo, cuál es la edad, para saber cómo el rango, y aquí es donde vimos que hay tanto jóvenes como adultos. También tenemos la frecuencia en la que ellos revisan las finanzas personales. Pudimos ver que dependiendo de la edad también se puede ver qué tanto revisan las finanzas o no, como diariamente, semanalmente, mensualmente, o si no lo hacen. Vimos que la mayoría revisa las finanzas de alguna manera u otra. Como pueden ver, hay unos cuantos, usualmente eran algunos adultos mayores que ya no necesitaban revisar sus finanzas, o jóvenes que menores de 18, los que no lo hacían, pero la mayoría tenían alguna metodología para hacerlo. También preguntamos si a ellos les gustaría la aplicación, que es lo más importante para saber si están interesados. Aquí pueden ver los diferentes resultados o sea, para investigar para qué utilizarían la aplicación y por qué estaban interesados. Aquí las características más importantes que ellos necesitarían, de esto nos basamos para crear la información o saber qué se va a buscar en la aplicación, saber qué tipos de features o características deberíamos implementar. Siguiendo, una pregunta importante era los datos, si ellos estaban de acuerdo con darlos. Como puede ver, la mayoría estaba de acuerdo, con tal de que se supiera exactamente o que se dijera que hay seguridad en por qué se van a utilizar. Para hablar un poquito del prototipo 1, lo primero que hicimos, aquí tenemos muy básico. Así. Tenemos la página principal donde se le da como un overview, un pantallazo principal de
que ha hecho el cliente o el usuario, mejor dicho, muy básico en presupuestos, el análisis, los ingresos, los gastos. También él puede tener una pestaña solamente para medir o agregar los diferentes gastos que va a tener o hacer presupuestos, ¿no? También el usuario puede tener sus diferentes metas. Aquí, por ejemplo, pusimos una meta de un carro y hay diferentes maneras de cómo él puede agregar y cómo puede editar esos goles, ¿no? También con ayuda de inteligencia artificial podemos hacer un análisis un poquito más detallado de cada uno de estos aspectos para darle recomendaciones al usuario. Y por último, bueno, las opciones de configuración. Estas son las encuestas que hicimos después del primer prototipo como retroalimentación. La mayoría de estas preguntas, si mi compañero las he pasando para que las vean una por una, pero la mayoría de estas preguntas se basan en cómo fue la interfaz para ellos, cuáles fueron las mejores, de las que ellos recomendaron, cuáles fueron las mejores características y por qué se utilizaban, y si recomendarían esta aplicación en un futuro. Pudimos ver que algunos decían que la interfaz no era tan fácil de utilizar, mientras que otros sí. Por eso que tomamos en cuenta su feedback para hacer el prototipo 2. Pasando al prototipo 2, entonces ya esto es un prototipo un poquito más elaborado. Podemos ver que la pantalla principal se modificó, donde puedes ver de manera un poquito más sencilla el balance total, los gastos totales. También acá si nos vamos un poquito más a la derecha, los ingresos totales. Hay gráficas un poquito más sencillas de entender. Al momento de colocar ingresos o gastos también es mucho más sencillo, solamente darle un clic al botón y el monto y le damos confirmar. En las metas también todo lo hicimos mucho más sencillo para que el usuario tuviera esa facilidad, ¿no? Y como podemos ver, hay diferentes reportes, ya sea lo que ajuste el usuario y hacer un análisis utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Especialmente aquí son recomendaciones especiales que le estaría dando el programa. Entonces, algunos de los feedback que hemos recibido en el segundo prototipo, que es mucho más interactivo, la interfaz es mucho más sencilla y es un poquito más fácil de entender. Sí hemos tenido o han pedido requerimientos así que se pudiera linkear con el banco. Sin embargo, por medidas de seguridad e implementación, ya dijimos que esto sería para una etapa posterior, ¿no? Esos serían los feedbacks que hemos tenido del prototipo 2 y como conclusiones fue bastante interactivo, fue bastante dinámico, tuvimos varias recomendaciones que no le hicimos caso realmente porque no todas las recomendaciones podemos estar afectándolas y haciéndolas ahorita mismo, ¿no? Así que eso sería todo. Gracias por su atención.